Bien, vamos ahora con el artículo octavo de la Constitución, penúltimo que tenemos en este título preliminar, y este va todo básicamente de los militares, ¿no? Entonces, quizá un artículo más o menos sencillo, pero tiene tres detalles que son interesantes con los que podrían jugar para hacer las preguntas. Entonces, vamos viendo y os explico esos detalles más relevantes. Porque primero, nos hablan de las Fuerzas Armadas, ¿vale? Todo el conjunto de los militares se les denomina Fuerzas Armadas. O sea, es la referencia más amplia al término es Fuerzas Armadas. Y luego nos dice que las Fuerzas Armadas están constituidos por tres, digamos, subgrupos, que básicamente son los militares de tierra, militares de mar y militares de aire. Casi dicho, pues muy evidente, ¿no? Pero aquí lo que es interesante es el nombre que se le da a cada uno de estos grupos de militares, sobre todo el de uno de ellos. Porque primero tenemos el ejército de tierra. Vale, pues eso no tiene nada, ¿no? Pues ejército de tierra, ejército de tierra. Los militares que andan por la tierra, pues es el ejército de tierra, sin más. Pero luego, el que es más interesante, y que de hecho es con el que más juegan en las preguntas oficiales, es la armada. Vale, entonces los militares que están en el mar se denominan la armada. Y ojo, que no es la marina, no es la marina, y tampoco evidentemente es el ejército de mar, ¿vale? Es como se le denomina, es la armada. Y os digo esto porque he visto preguntas en las que jugaban a meter como opción falsa, pues a lo mejor te metían la marina y no, es la armada, o a lo mejor te metían en alguna más fácil el ejército de mar y no, es la armada. ¿Vale? Entonces lo interesante es la terminología, referido a los militares que están en el agua, se les denomina la armada. Y quizá la regla memotécnica que usé yo en su momento os podría ser de utilidad. Entonces yo aquí, para acordarme de esto, pensaba siempre en la Armada Invencible, ¿vale? La famosa Armada Invencible, que obviamente perdió, no podía ser de otra forma, pues pensando en la Armada Invencible, quizá nos valga para acordarnos de que en la Constitución, la referencia que se utiliza para hablar de las Fuerzas Armadas que se encuentran en el agua es la Armada. ¿Vale? Entonces recordamos eso, no es Marina, tampoco es Ejército de Mar, sino que es la Armada. Y luego, el tercero que tenemos, también quizá el facilito, bastante razonable el nombre, es el Ejército del Aire. ¿Vale? No es aviación militar ni nada que se le parezca, es Ejército del Aire. Entonces, para la tierra y para el aire, pues los nombres más obvios, Ejército de Tierra y Ejército de Aire. Y sin embargo, para el mar, quizá no el nombre más obvio, que sería Ejército de Mar, además tampoco quedaría muy bien. Tampoco quizá el segundo más obvio, que sería la Marina, porque además yo creo que ese de las películas y de Estados Unidos y tal, pues a lo mejor pudiéramos confundirnos, no es la Marina, sino que la literalidad de la Constitución nos habla de la Armada, como la famosa Armada Invencible que perdió. Vale, entonces eso respecto a la terminología. Y luego, respecto a las funciones, vale, aquí vemos, y también os digo mi regla mnemotécnica, lo que nos dice que tienen que hacer las Fuerzas Armadas es, primero, garantizar soberanía e independencia. Y luego, además, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. ¿Vale? Entonces, garantizan la soberanía y la independencia, obviamente, de España, y defienden la integridad territorial y el ordenamiento constitucional también de España. Vale, y aquí os digo, pregunta muy difícil que he visto, pero es verdad que la he visto en exámenes oficiales, jugaban a cambiarnos los términos. Vale, o sea, ¿qué es lo que garantiza las Fuerzas Armadas? Y a lo mejor te metían la soberanía y la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, o la soberanía y la integridad territorial, o la independencia y el ordenamiento constitucional. Y claro, joder, esto todo va en el mismo artículo, todo nos va a sonar, pero fijaros, unas cosas se garantizan, que son soberanía e independencia, y otras cosas se defienden, que son integridad territorial y ordenamiento constitucional. Vale, entonces sería una pregunta muy difícil, no es la más predecible, no es la más probable, pero es una pregunta que puede haber en exámenes oficiales. Entonces os digo aquí el truco que usé yo para diferenciar una de la otra. Yo lo que pensé en mi cabeza fue, se garantizan cosas de una palabra, soberanía e independencia, y se defienden cosas de dos palabras, integridad territorial y ordenamiento constitucional. Vale, entonces garantizamos cosas de una palabra, defendemos cosas de dos palabras. Esa es mi regla memotécnica y espero que os valga. Y eso respecto al punto primero. Y luego del punto segundo, lo único relevante es que la organización militar, las bases de esa organización militar, van a ser objeto de regulación a través de ley orgánica. Vale, entonces, las bases de la organización militar se van a establecer en una ley orgánica. Vale, no sería una ley al uso, sino que sería una ley orgánica, que es un tipo especial de ley que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, que vienen reguladas en la propia Constitución y que cuando abordemos el título tercero
las estudiaremos. Vale, entonces nada, recapitulando, lo dicho. Primero importante saber los 3 subtipos que tenemos dentro de nuestras Fuerzas Armadas, que son Ejército de Tierra, Armada y Ejército de Aire. Y luego fijarse en lo que os decía, esa regla mnemotécnica para la pregunta más difícil que nos podrían hacer, que es que se garantizan cosas de una palabra, soberanía e independencia, y se defienden cosas de 2 palabras, integridad territorial y ordenamiento constitucional. Y luego, por último, esa reserva de ley orgánica que existe para establecer las bases de la organización militar. ¿Vale? Y nada, así, y ya está